Queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la clase número 10 del curso Los Hechos de los Apóstoles y vamos a terminar hoy este precioso tema de cómo nació nuestra amada Iglesia Cristiana Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos otra vez al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. A lo mejor van a pensar, llevamos mucho tiempo en este capítulo, pero como les decía, es el corazón de este libro tan precioso, porque a cada ratito en los siguientes capítulos nos van a aparecer menciones del Espíritu Santo que acompaña a los testigos que llevan el Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a terminar este apartado de la Iglesia naciente después de haber visto el relato de Pentecostés, primer elemento indispensable para que exista la Iglesia. Luego vimos el primer testimonio de Pedro con los 11, hablando de cómo las Escrituras se cumplían en los acontecimientos de la Pascua de Jesús, y hablando de la efusión del Espíritu Santo y dando un testimonio de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que pasó entre nosotros haciendo el bien, que habló las palabras de Dios, que fue acreditado por Dios con signos y prodigios, que fue muerto pero resucitado y que está sentado a la derecha del Padre como Señor de cielos y tierra. ¿Qué pasó después de este testimonio lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del fuego del Espíritu Santo, pero también lleno de la comprensión escriturística que tienen los apóstoles de cómo se ha cumplido todo en Jesús? Versículo 37. Vamos a los textos fundamentales del nacimiento de nuestra iglesia. Y vamos a ver si podemos distinguir en este relato los elementos de la iniciación cristiana, porque es muy importante que veamos cómo desde el principio la manera de hacerse cristiano es, primero que nada, tiene que haber quien me proclame la fe. Y a la proclamación de la fe va a seguir la escucha. Y a la escucha de la palabra de Dios viene la conversión, nace la fe y se pide el bautismo. Voy a leer del versículo 37 al 41 y después lo vamos desmenuzando. Al oír esto, ¿qué es esto? El testimonio de los apóstoles llenos del Espíritu Santo dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer para estar tan contentos como ustedes? ¿Qué debemos de hacer para comprender la Escritura como ustedes la están comprendiendo? ¿Qué debemos hacer para ser transformados como ustedes? ¡Qué bárbaros! ¿Qué cambio dieron en 10 días? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esa palabra proclamada, que es Jesús, en el acto como que suscita en la gente el interés, pero cuando es proclamada al impulso
bajo la conducción y en la fuerza del Espíritu Santo. Si nosotros logramos alguna evangelización, si nosotros logramos que alguien crea en Jesús, fue porque el Espíritu Santo actuó en nosotros. Yo estoy muy contenta porque cuando empezamos este proyecto, le dije al Padre Juan, yo me acuerdo que el Padre Carrillo, cuando fundó el instituto, se lo regaló al Espíritu Santo. Y el Padre Juan me decía, vamos a hacer lo mismo. Vamos a regalarle este proyecto al Espíritu Santo y que sea Él el protagonista. Y la respuesta que hemos tenido de ustedes ha sido siempre un gracias a Dios. Ustedes han reconocido también que la obra ha sido de Dios a través de los instrumentos que Él va poniendo, el Padre Juan, yo, quien sea. Pero vean, ¿qué tenemos que hacer para estar como ustedes? Acabamos de oír un testimonio impresionante. Yo quiero ser así. En lugar de que los apóstoles salieran a buscar, oigan, ¿quién quiere venir con nosotros? Porque somos muy felices porque creemos en Jesús. Hablar de Jesús al impulso del Espíritu Santo crea en los otros el deseo de seguir conociendo a Jesús. Y entonces Pedro les contestó la palabra que ellos escuchaban de Jesús: conviértanse. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos. Luego lo voy a explicar un poquito más. Conviértanse y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Y con muchas otras palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Un número perfecto. 3, perfección. 1,000, multitud. Nació la iglesia cristiana con unas 3,000 personas, con un número perfecto, y nace por voluntad del Padre, que envió a su Hijo, que vino, que murió y que resucitó y que subió al cielo y que nos envió el Espíritu Santo, y al testimonio de los apóstoles. Si los apóstoles no hubieran predicado, si los apóstoles se hubieran quedado callados, no hubiera habido iglesia, porque lo que nos va a enseñar el libro de los Hechos, y va a retomar mucho San Pablo, de hecho les voy a leer un texto de San Pablo, es que para que la fe nazca tiene que haber un predicador, tiene que haber quien la predique, porque la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer un texto de San Pablo donde podríamos como resumir esto, que está en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, en el versículo 13. Romanos 10, 13. Fíjense cómo Pablo también toma el texto de Joel y dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Como dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio. Pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Y concluye San Pablo: por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación de la palabra de Cristo, ¿sí? De la palabra de Dios. Eso es lo que hace nacer la fe. Se los digo para que no vayan a creer que somos nosotros, no. Lo que hace nacer la fe es la escucha de la palabra de Dios. Pero para que otros escuchen la palabra de Dios, tiene que haber también quien la predique. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y esos son los como
como que lo que sentó las bases de la iniciación cristiana. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Escuchar, ¿sí? Escucho la buena nueva de la predicación y entonces, es que es como en automático, no, me convierto. ¿Pero qué es conversión? Ya lo habíamos visto alguna vez. Conversión es volver a Dios, dejando de lado lo que no es Dios. Me convierto a Dios. Acuérdense pensar siempre en el hijo pródigo. ¿Cuál fue el movimiento que le valió al hijo pródigo el perdón de su padre y más bien el abrazo de bienvenida de su padre? Haber vuelto. No hizo obras, volvió. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la fe hace que yo quiera convertirme, pido el bautismo, porque esa es la experiencia de los primeros cristianos. Estos son adultos que están escuchando a Pedro, oyeron la palabra, algo pasó en su corazón y ese algo es el Espíritu Santo que trabajó también en ellos, y entonces piden el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Estamos en el primer día, todavía no tenemos esta fórmula trinitaria de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Pedro, y una vez que sean bautizados, les va a pasar lo que a nosotros. Van a recibir ese mismo Espíritu Santo, porque el bautismo es perdón de mis pecados y recibir el Espíritu Santo, que le llama Pedro la promesa en el versículo 39. Esa es la promesa que Jesús nos hizo, esa era la promesa que había en el Antiguo Testamento. Y dice Pedro, y esa promesa es para vosotros, pero ¿para quiénes? Todos los que están de auditorio, para vuestros hijos, y luego siéntanse ustedes, por favor, incluidos, para todos los que están lejos, lejos en el tiempo, lejos en el espacio, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Y con otras muchas palabras los conjuraba y los exhortaba, y me voy al final. Aquel día se les unieron 3,000 almas. Había nacido la iglesia de Jesús, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la proclamación de los apóstoles. Y nos preguntamos, ¿y cómo era la iglesia en los primeros días? Entonces vamos a leer ahora unos textos de la descripción de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, porque la iglesia nace en Jerusalén, y Lucas en su libro lo que quiere es pintarnos cómo el cristianismo nacido en Jerusalén va a superar las fronteras de Tierra Santa y después del Imperio Grecorromano. Pero esta comunidad, el padre Carrillo nos decía que debió de haber existido históricamente unos 2 o 3 meses nada más, sobre todo por un detallito que va a haber ahí de la comunión de bienes, ¿no? Dice, es difícil que esto se haya podido dar durante más tiempo, pero siempre leámoslo como el ideal, ¿no? Como a qué tiende nuestra comunidad cristiana y preguntémonos si mi comunidad cristiana es así. Y si no tengo una comunidad cristiana parroquial o no tengo una comunidad cristiana de amigos de oración, mi comunidad cristiana es mi casa. Y preguntémonos si vive así, ¿no? Pero vean cómo eran las comunidades. Y también pensar, ¿por qué llamaban la atención? La primera comunidad cristiana. Vamos a leer entonces varios textos, a lo mejor les parecen repetitivos. Me voy a saltar un pedacito porque lo que queremos leer es todo lo que habla de la primera comunidad cristiana. Dice, primer dato, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Yo creo que eso es lo que más hemos perdido los cristianos, ¿sí? Recibimos un catecismo para hacer la primera comunión, a lo mejor algo de pláticas para la confirmación y después nada. La comunidad perseveraba y la comunidad crecía y la comunidad se mantenía unida y alegre porque se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la común unión, en la fracción del pan y en las oraciones. 4 cosas: la enseñanza, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Y el temor no es miedo, sino como un temor religioso, se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Quiero explicar un poquito una de estas palabras que es la comunión y lo que es la fracción del pan. La enseñanza de los apóstoles, pues es muy sencillo, escuchar su testimonio.
Pero, ¿qué es la comunión? ¿A qué se refiere con la comunión? Voy a leer la nota que tiene la Biblia de Jerusalén en el capítulo 2, versículo 42c. Dice, comunión viene aquí sin complemento. Ciertamente hay que entender aquí la entrega de los bienes a la comunidad, que expresa y refuerza la unión de los corazones, resultante de la partición del Evangelio y de todos los bienes recibidos de Dios por medio de Jesucristo en la comunidad apostólica. El sentido entonces no se limita a una mutua ayuda social, ni a una ideología o a un sentimiento de solidaridad. Era una verdadera comunión. La palabra griega es koinonía. Lo mío es tuyo. Pero pensemos en Jesús. Lo mío, yo lo único que tengo es a mi Padre. Y lo que tengo es lo que les vengo a dar. Y lo único que tengo es mi vida y mi vida se las vengo a dar. Entonces como que para los primeros cristianos ser realmente evangélico o ser realmente discípulo de Jesús era vivir en esta comunión incluso de bienes, o más bien la comunión espiritual que siento con mis hermanos en la fe la expresaban a través de la comunión de bienes. Y eso es lo que el padre Carrillo nos decía, que probablemente hizo que no durara tanto tiempo, porque él era muy chistoso y decía, seguramente había un flojito por ahí que no trabajaba tanto y pues tenía lo mismo que los demás, y los que sí trabajaban mucho pues deben haber dicho, oye, ¿qué pasa con este? ¿No? Una comunidad humana a fin de cuentas. Pero bueno, y luego, ¿qué es la fracción del pan? La fracción del pan. Dice la misma nota. La nota del 242D. La expresión considerada en sí misma evoca una comida judía, y el que preside pronuncia una bendición antes de partir el pan. Pero en el lenguaje cristiano, la fracción del pan se refiere al rito eucarístico que no se celebraba en el templo, sino en alguna casa, y no se separaba de una verdadera comida. Como que llegaban, hacían la fracción del pan, que era repetir los gestos que Jesús había hecho en la última cena, y después ya cenaban, y cada quien llevaba su comidita. No tenían iglesias, sino que se reunían en casas, porque la iglesia no es un conjunto de piedras. La iglesia es la comunidad que se reúne en torno al Señor. Y dice el versículo 43 que el temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Pues claro, Jesús se los había dicho, los que crean harán todo esto en mi nombre. Y si la predicación de Jesús había arrancado con palabras y obras de poder, y si Dios en el Antiguo Testamento se había revelado como un Dios que es capaz de hacer obras de poder, era lógico que también la palabra de los apóstoles quedara acreditada con obras de poder, porque la gente lo veía y somos sensibles, y Dios es tan buena gente que dice, sí, les doy también cosas sensibles para que se ayuden en su fe. Versículo 44, rarísimo, es la comunión. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Siguiente. Acudían diariamente al templo judío. Los primeros cristianos eran judíos y no dejaron de ser judíos. Jesús nunca les dijo, abandonen el judaísmo, renieguen del judaísmo para hacerse cristianos. Eso se va a ir dando conforme pasen los años en la práctica. Cuando los judíos se molesten de que estos nuevos cristianos o de esta nueva secta entren a nuestro templo judío. Pero por lo pronto los apóstoles, María, los primeros cristianos, iban al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Oigan las características de esta comunidad. Comunión de bienes, alegría, sencillez de corazón y alabanza a Dios,
y gozaban por lo tanto de la simpatía de todo el pueblo. Y entonces el Señor agregaba al grupo de los de que cada día se iban salvando. ¿Ven? La comunidad da testimonio de Jesús y Jesús se encarga de ir agregando personas nuevas a la comunidad. Y esas mismas características nos vamos a saltar hasta el capítulo 4, en el versículo 32, porque vuelve a haber una descripción de la comunidad cristiana y eso es lo que estamos estudiando ahorita. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio, ¿ven? No daban clases, ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Es que no habrá, decía Pablo VI, no habrá nunca evangelización posible si no es al impulso del Espíritu Santo, porque es el poder de Dios el que hace posible la evangelización. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y luego en el capítulo 5, por ahí del versículo, vamos a leer a partir del versículo 12, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero aunque la gente hablaba de ellos de forma elogiosa, ninguno de los otros se atrevía a unirse a ellos. Cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían, no dice a los apóstoles ni a la iglesia. La adhesión es al Señor. Nosotros tenemos que buscar que se adhieran al Señor, no a nuestro orden, nuestro grupo religioso, no a la orden fulana, sino al Señor, porque Él es el centro, Él es el que hace todo posible. Si no es al Señor, el día que la comunidad falla, se acaba todo, pero el Señor nunca falla. Entonces dice, cada día era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor. Una multitud de hombres, y oigan esta nota, y mujeres. Así como había mujeres que seguían a Jesús, hay mujeres que se adhieren a este movimiento. Hasta el punto de sacar a los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Y también acudía a Jerusalén mucha gente de las ciudades vecinas, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Algo extraño? No, es sencillamente el cumplimiento de la palabra de Jesús. Jesús les decía, si creen en mí, harán las mismas cosas que yo y mayores aún. Se está cumpliendo. Ellos creían, ellos anunciaban a Jesús, se forma la comunidad y esta comunidad con estas características tan bonitas se va cada día haciendo más grande porque Dios va haciendo que se vayan adhiriendo a Él. Y el libro de los Hechos nos presenta dos casos que se pueden dar en la comunidad, el que sí da todos sus bienes y el que no los da. Los voy a leer nada más, no los vamos a tratar de entender ni nada, sino nada más hablar de la gravedad, que es querer como engañar a la comunidad cristiana, porque es como querer engañar al mismo Espíritu Santo. Leemos entonces en el capítulo 4, en el versículo 36, el caso de Bernabé. Dice, José, llamado por los apóstoles Bernabé, levita, originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Una persona que sí cumplía con la comunión de la comunidad. Pero había un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, que vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles, o sea que no dio todo. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás
se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué le habla así de feo? ¿Por qué le dice, Satanás se apoderó de tu corazón? Porque estás mintiendo. Y el padre de la mentira, Juan 8:44, ¿quién es? Satanás. Él es mentiroso desde el principio. Lo que sale de su boca es mentira, dice Jesús. Entonces, Ananías, perdóname, mintiéndome, estás cayendo en poder de Satanás y estás mintiéndole al Espíritu Santo, que Él fue el que hizo nacer esta comunidad. Y te quedaste con parte del precio del campo. ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido no podías disponer del precio. Y vean dónde está el problema del pecado, dónde empieza el pecado. ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a la gente, sino a Dios. Ya no leo el resto, pero vean las dos posturas posibles, ¿sí? El que sí quiere dar todo a la comunidad y el que se quedó con una parte, ¿no? El problema no es que se haya quedado con una parte, el problema es que haya querido mentir a la comunidad. Pero vean cómo es que todo cuadra. Jesús le había pedido al Padre, te pido por la unidad de los cristianos, de los que me van a seguir. Satanás es el padre de la mentira, es el que genera divisiones. Está viendo nacer la iglesia de Jesús y desde el principio le quiere poner como un tropiezo, ¿no? Entonces, sobre esta comunidad cristiana me gustaría hacer una actualización que les voy a leer, porque decía Pablo VI, si el estudio de la Biblia no lo traemos al tiempo nuestro y lo hacemos actual para el hombre del aquí y ahora, queda como letra muerta. Esto que sucedió en esta iglesia, ¿qué me dice a mí hoy y qué me dice a mí en relación con mi comunidad? Les voy a leer. Cuando leemos y estudiamos la Escritura, es indispensable abrir el corazón para poder comprenderla como palabra de Dios y en ella encontrar su plan de salvación para el hombre de hoy. Es necesario suplicar al Espíritu Santo que tome posesión de mí para que dé luz a mi entendimiento y pueda comprender algo del misterio de Jesús y que me dé decisión en la voluntad para poder entregársela a mi Señor. Así como los apóstoles quedaron transformados en Pentecostés, el Espíritu Santo quiere y puede obrar una transformación en mi interior para poder alabar a Dios y comunicarle al mundo las maravillas que Él hace por nosotros en Jesús. Debo rogar al Espíritu Santo que ya recibí en mi bautismo, que se derrame en mí como fuerza de Dios y me llene de vigor y audacia para comunicar con una lengua nueva la buena noticia de Jesús. Debo recordar que el Espíritu Santo descendió sobre una pequeña comunidad de discípulos que se encontraban en oración con la misma intención, ser uno con Jesús. Solamente al impulso del Espíritu Santo podremos formar la gran comunidad que es la Iglesia de Jesús. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, ha unido el camino del vicario de Cristo con el de los creyentes, cuando nos dijo: caminemos juntos en la hermandad, todos somos cuerpo de Cristo. Reflexiona sobre la gracia que te ha sido concedida por tu bautismo. He sido hecho hijo de Dios, naciendo a una vida nueva. He sido constituido santuario del Espíritu Santo que habita en mí como una garantía del amor particular que Dios me tiene. He recibido de Dios todos los carismas que necesito para construir el mundo y edificar la iglesia. ¿Cómo recibo el don de Dios? Me burlo, lo desprecio, me alegro, lo extingo, lo reconozco, lo recibo. Quiero dejarme transformar por Dios para poder anunciar su mensaje de salvación a donde Él quiera. Y terminamos con una oración que está apareciendo en su pantalla. Señor, concédeme descubrirte en la lectura de tu palabra y encontrarme contigo en ella como mi Padre que me conoce y me ama. Concédeme una experiencia personal de Cristo resucitado y vivo en mi vida para poder dar testimonio de su nombre a donde quiera que tú me lleves. Quiero recibir tu promesa, el Espíritu Santo que me regalas por medio de Jesús.
Dame un corazón abierto que dé acogida a tu mensaje y a tu presencia. Haz que la presencia de tu Espíritu Santo en mí se convierta en fuerza divina para colaborar contigo en la edificación de tu iglesia y en la obra de la salvación, proclamando las maravillas de Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor.